Hola, soy Felisa Monroy y esto es Bailo, Dudo y Luego Existo. Un podcast dedicado a bailarines, maestros y apasionados del arte que buscan romper el molde. Aquí pensamos, reflexionamos y cuestionamos todo lo que pasa alrededor de la danza en nuestro país. Si crees que la danza se hace sin razón, tal vez este podcast te parezca irreverente. Hola, soy Felisa Monroy, bienvenidos a Bailo, Dudo y Luego Existo, capítulo número 7. Hoy vamos a hablar de los miedos del bailarín. ¿Qué bailarín no ha sentido un poco de terror antes de una clase, durante una función o simplemente al iniciar tu primer proyecto como emprendedor independiente? Retomando la línea del capítulo anterior, donde platicamos sobre las ideas rupturistas de Nover y cómo fue perseguido por pensar diferente, por generar una nueva concepción de la danza. Esto me hizo generarme varios cuestionamientos en torno a que la mayoría de bailarines que pensamos, actuamos o nos movemos de manera diferente, a veces entramos en un conflicto. No encajar se vuelve un miedo continuo hasta que aprendemos a que justamente esta particularidad es lo que nos hace ser quienes somos. Ya lo dijeron en el mensaje internacional de la danza, la fortaleza mental de un bailarín nos hace salir ante cualquier adversidad. Muchos bailarines famosos a los que hoy podemos conocer un poquito mejor a través de sus redes sociales han demostrado que con una mentalidad férrea y decidida, atravesando por un momento oscuro de sus carreras, pueden superar incluso tragedias físicas. Creo que todos podemos identificarnos como ejecutantes a una lista generales de miedos. Y esto aplica para cualquier estilo de bailarín. ¿Sí? No, el miedo creo que no distingue si eres clásico, contemporáneo, urbano. Uno de los principales es no ser suficientemente bueno. Tener una mala memoria. O sea, qué vergüenza ir a una clase y que no te la aprendas. No te aprendas la coreografía, no te aprendas la combinación, no te aprendas la diagonal. Tener una mala memoria es algo que nos atormenta. No ser técnicamente impecables. Esa concepción de perfección que nos persigue a cada instante, claro, nos hace crecer y desarrollarnos, pero también a veces nos limita porque sentimos que si no lo hacemos perfecto, mejor no hay que hacerlo. Y creo que justamente en el intento es cuando empezamos a volvernos mejores, pero la perfección nos pisa los talones. ¿Qué dirán de nuestro cuerpo? Porque no es el cuerpo que todos esperaban que tuviéramos. Este mito alrededor del peso, de la largura de nuestras extremidades, es algo que limita a muchos bailarines y muchos estudiantes en la actualidad, porque nos pone terriblemente nerviosos mostrarnos, en el caso de los bailarines clásicos, en mallas y leotardo, en camiseta blanca, porque no tenemos todos los cuadritos del abdomen, nuestros brazos no están tan marcados. Y si somos bailarines de urbano, mejor no me voy a poner ese short para entrenar porque creo que se me sale un gordito extraño. Este mito del cuerpo es poderosísimo y ya lo habíamos hablado en un episodio sobre la pedagogía del terror. Se ve muy alimentado por los docentes que les encanta recordarnos que no tenemos el cuerpo perfecto. Otro miedo con el que probablemente nos identificamos es no ser musicalmente perfecto. De repente no tenemos el oído tan sumamente desarrollado para encontrar el beat, el bap, el yup, el yap que marcan en las clases de urbano y nos sentimos súper torpes en las coreografías.
¿Y qué me dicen del miedo al piso? El miedo a los giros, el miedo a los saltos. Y otro de los peores, no ser tan flexibles como dice Instagram que tenemos que ser. No sé si a ustedes les pasa que terminan su día y bueno, vamos a desahogarnos un poquito, a desafanarnos y abrimos las redes sociales y nos encontramos con niñas flexibles, flacas, flexibles, flacas, flexibles, flacas y entonces terminamos más deprimidos el día porque el bombardeo mediático en lugar de motivarnos nos hace sentir mal porque recordamos que hoy nos comimos un flan y tal vez no deberíamos de habernoslo comido en el postre. Creo que la lista de miedos puede seguir y seguir y seguir porque el no vernos deslumbrantes en cada coreografía, el atrevernos a tomar una clase que no es nuestro estilo, nos llena de terror. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar al señalamiento, al cuestionamiento y al qué dirán. Creo que particularmente la comunidad dancística, por el hecho de que la danza es tan pública, nos muestra como lo mencioné en algún mensaje internacional de la danza en el capítulo anterior, nos muestra de esta forma honesta. Eso también hace que nos sintamos a veces avergonzados de nuestra forma de movernos porque estamos muy lejos de ser perfectos, estamos muy lejos del estándar que nosotros mismos decidimos ponernos. Y creo que en lugar de hacernos más grandes a través de los miedos, nos limita y nos hace retroceder. Hace unas semanas tuve la oportunidad de tomar una clase totalmente fuera de lo que yo hago, una clase de reggaetón. Y para empezar fue quitarme esta traba mental que yo misma me había puesto de que no podía ir a una clase de reggaetón. ¿Cómo? Sí, pues no, nada que ver con los tandíos y los yetés y el pas de bourrée y el développé. Pero al final resultó una experiencia totalmente enriquecedora porque me di cuenta que el lenguaje corporal en estas clases te suma muchísimo como bailarín. Creo que en la actualidad hay muchos bailarines que se han preocupado por diversificar su lenguaje, su movimiento, su propia percepción. Y me gustaría invitar a que todos alguna vez probaran algo en lo que no somos tan buenos, porque al final nos vamos a sentir muy nutridos de este movimiento. También es importante mencionar el ambiente en el que se dé esta nueva experiencia. Creo que como docentes tenemos que estar muy abiertos a las posibilidades de recibir nuevos alumnos y sobre todo de no señalarlos, de no destrozarlos, más bien de abrazarlos y decirles, sí, esto es diferente, pero esto te hace bien y te puede salir bien y con la práctica tal vez domines el estilo, tal vez sí, no es imposible, pero tiene mucho que ver quién dirige la escuela, cómo empiezas a educar a tus alumnos para que cuando el alumno nuevo llegue, reciba ayuda, no reciba críticas destructivas. Retomando lo que decía de la comunidad dancística, tendemos mucho a señalar, tendemos mucho a asumir que lo diferente y lo que no se parece a lo que nosotros pensamos o sentimos o conocemos hasta el momento no es bueno. No somos buenos aceptando los cambios, no somos buenos abrazando las diferencias. Nos encanta a veces la crítica, pero la crítica mala onda, no la crítica que construye, no. Tirarles y tirarles para que nos aseguremos de que no se van a levantar. Y creo que es momento de cambiar esa forma de pensar, esa forma de hacer danza, esa forma de hacer comunidad.
porque entonces estaríamos muy lejos de llamarnos comunidad, si lo que nos encanta es criticar y hacer menos los proyectos de los demás. Retomando la lista de miedos, como ejecutantes, si nos vamos al ejecutante que decide dar un paso al vacío y ahora va a ser un emprendedor, ahora se enfrenta a la vida independiente, ya sea con tu marca de ropa, con tu propio estudio, con nuevas conferencias. Sí, es un salto al vacío. Y puedo decir que la lista de miedos crece porque ahora es, ¿y si no tengo suficientes clientes? ¿Y si no tengo suficientes alumnos? ¿Y si a la gente no le gusta? ¿Y si la competencia me destroza? ¿Y si creen que es de mala calidad? ¿Y si no quieren pagar? Y sí, y podríamos hacer otra lista innumerable de y sí. Lo que yo creo, desde mi perspectiva, es guardemos los miedos, súbete al barco y disfruta el viaje. Porque en ese viaje vas a encontrar muchas personas con las cuales vas a compartir tus angustias y vas a aprender a reírte de tus angustias. De repente vas a encontrar a alguien que dice, sí, exactamente, yo también pienso lo mismo, tú también te sientes así, sí. Y es ahí cuando a través de este lazo, a través de compartir un mismo temor, empiezas a crecer. Y empiezas a vincularte con la gente que te hace bien. Y empiezas a dejar de lado la gente que te va a criticar, porque esos siempre van a existir. Siempre van a existir. Los que le van a ver el punto negro o el lado más oscuro a tu proyecto. Pero creo que es momento de que demos ese salto al vacío y al final te vas a dar cuenta que no era tan terrible como pensabas. Que terminaste enriquecido, que pudiste empezar a encontrar tu camino y empezar a construir tu espacio con la decoración que tú quieres, y lo mejor es trabajar y ver cómo crece y ver cómo se diversifica y cómo empiezas a llegarte con personas que empiezan a sintonizar contigo y te empiezas a reír de las mismas cosas y a lo mejor también sufres de las mismas cosas. Pero ya no te sientes tan solo y ya no te sientes tan loco, porque a veces es necesario vivir esta locura acompañada de alguien que piense como tú. En medio de esta pandemia, a un año del confinamiento, cuando, no sé si a algunos de ustedes les pasó, en febrero del 2020 teníamos nuestra agenda planeada, llena. Funciones, clases, talleres. Y de un día para otro, diría Emanuel, todo se derrumbó. Ya no teníamos nada. Y durante semanas, la incertidumbre era tremenda, nos volaba la cabeza. No podíamos saber con exactitud qué era lo que estaba pasando y cómo íbamos a sobrellevar esta situación. Cuando las cosas empezaron a tomar un rumbo y resultó que el mundo online iba a ser nuestra nueva realidad, muchos brincaron y dijeron, no, ¿cómo es que la danza ahora se va a transmitir por una pantalla, por este medio tan frío? ¿Cómo es que no voy a poder agarrar a mi alumno y enderezarle el pie? ¿Cómo es que voy a transmitir una emoción, una sensación? Pero nos dimos cuenta que sí era posible. Las cosas no dejaron de ser. La danza no dejó de ser danza, simplemente ahora es diferente. Y la pandemia nos enseñó que nos abre un mundo de posibilidades siempre y cuando estemos dispuestos a verlas así, como oportunidades de crecimiento, oportunidades de conectar con más personas de las que nos hubiéramos imaginado, oportunidad de transformar más vidas, porque claro que lo es. También esta pandemia nos exige mucho más, porque es como que nos tiraron de la cama, estábamos muy cómodos y entonces te das cuenta
que ahora tus clases tienen que ser dinámicas porque tus alumnos no se pueden aburrir ni se pueden dormir del otro lado de la pantalla. Tienes que hacer algo más. Esta crisis vino a enseñarnos y a exigirnos. Y creo que aunque muchos se resisten a este cambio y que a veces están esperando que las cosas vuelvan a ser como eran antes, no podemos seguirnos resistiendo. No podemos evitar pensar que la danza ya cambió, la humanidad está cambiando y eso implica que nosotros evolucionemos, porque no hay evolución sin cambio y no hay evolución sin un proceso un tanto doloroso y un tanto complejo. Tenemos que aprender a evolucionar para después trascender. Pero si nos quedamos haciendo lo mismo solo porque somos incapaces de romper con esas ideas del año pasado, de enero del 2020, y nos vamos a sentar cómodamente en nuestro sillón esperando a que todo vuelva a ser como antes, no sabemos cuándo pase eso. Esto es un llamado al análisis y a la reflexión y a entender que podemos abrazar las diferencias en la danza, las diferencias de pensamiento, las diferencias de calidad de movimiento, las diferencias de propuestas, de conocimiento, desde un lugar de respeto. Creo que eso es lo más importante. Tenemos que aprender a respetar. Esta situación nos enseña mucho sobre el respeto, sobre el cuidado, sobre el cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Entonces, bailarines, maestros, ejecutantes, jóvenes, creo que tenemos que aprender a abrazar las diferencias y tenemos que aprender a abrazar también nuestros miedos. Pero esos miedos convertirlos en una fortaleza. Dudar es lo que nos hace crecer. Pero no podemos dudar todo el tiempo de lo que hacemos porque eso no nos va a llevar a ningún lugar. Personalmente creo que si esta pandemia no hubiera llegado, yo no hubiera crecido laboralmente como lo hice en estos últimos meses, ni hubiera tenido la oportunidad de conocer a tantas personas importantes, no hubiera tenido la oportunidad de entender cómo es que funcionan las escuelas en otros países y de hablarlo así, de persona a persona, por Zoom si quieren, pero es conocer otras formas de hacer danza, aunque estemos en el mismo continente, pero a todos nos ha afectado, a todos nos ha impactado, a todos nos dejó en shock. Si la lista de miedos era interminable, con la pandemia se volvió terrorífico, pero definitivamente el miedo puede ser una oportunidad de crecimiento y esta crisis creo que es el ejemplo claro de que a través de la evolución podemos llegar cada vez más lejos. Así que bailarines que escuchan este podcast, los invito a que abracemos las diferencias, seamos respetuosos, seamos empáticos y estemos abiertos a todas las posibilidades que esta nueva era digital y esta nueva forma de hacer y de transmitir danza nos está exigiendo. Tenemos que ser más conscientes de a dónde queremos llegar y cómo es que queremos llegar ahí. No podemos ya rehusarnos, no podemos aferrarnos a las ideas del pasado. La danza y el mundo está evolucionando, así que nosotros no podemos detenernos. Muchas gracias. Recuerden que nos escuchamos en 15 días con un nuevo episodio de Bailo, Dudo y Luego Existo. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Talleres Felisa Monroy, en Facebook como Felisa Monroy Workshops. Y aprovecho para agradecer a todas las maestras de Latinoamérica y de México que participaron en el taller del 1 de mayo. Fue una experiencia muy interesante poder conocer todas estas perspectivas dentro de las clases online, dentro de las clases presenciales, porque el conocer el trabajo
que se desarrolla a nivel infantil en otras partes del continente siempre es nutritivo y siempre suma. Así que a todas las que estuvieron presentes, maestras, muchas gracias.